Seguimos en Leña Savioli en esta edición de 13 de noviembre y vamos a recibir ya al gerente general de la CPE, de la Cooperativa Popular de Electricidad. Ya está con nosotros para conversar de varios temas. Luis Ucero, a quien por supuesto le agradezco mucho su presencia. ¿Cómo andas, Luis? Gracias por venir. Bien, no, por favor. Bueno, hay muchos temas para charlar. La semana pasada estuvo con nosotros el presidente de la Federación Pampeana Cooperativa, estuvo Jorge Páez, charlando del contexto, de la coyuntura en la cual están las cooperativas. Hace poquito conocimos los números del balance de esta CPE, que no difieren en demasiado de lo que nos decía Páez, que es una situación que están atravesando las provincias. Antes de preguntarte un poco por eso, déjame preguntarte por el consumo de energía. ¿Cómo viene en relación a años anteriores? ¿Qué perspectiva hay de cara a los próximos meses? El consumo de energía viene teniendo una declinación. Es decir, cuando cerramos el ejercicio económico el 30 de junio, nosotros informábamos ahí que ya en ese ejercicio, en esos 12 meses, el consumo había caído respecto de 12 meses anteriores, del ejercicio anterior, en algo más del 3%, 3,3%. Y hacíamos siempre una mirada a lo que había pasado en el pasado más reciente, que es la pandemia, donde ahí el consumo había caído 3,8%. Entonces nos preocupaba porque éramos 3,3%, y lo que se ha dado es que en los meses siguientes, es decir, en el cuatrimestre que le siguió, julio, agosto, septiembre y el reciente octubre, ha seguido cayendo ese consumo anual. Entonces nos preocupa por varias razones. Primero porque en cierta manera el consumo de energía es un indicador del contexto económico general. Claro. Cuando uno analiza cómo evoluciona ese consumo de energía en el ámbito de concesión nuestra, se lo ve que tiene un discurrir similar al consumo de energía del mercado mayorista, claro, es decir, del país, y similar a la evolución del PBI. Entonces, no es que sigue los mismos porcentajes, pero si el PBI sube el consumo de energía, cuando el PBI baja el consumo de energía. Es decir, hay un andar de esas curvas muy parecidas. Y cuando miramos entonces qué es lo que ha pasado a octubre, si bien octubre, en el mes de octubre, respecto de octubre del año pasado, hubo un incremento del 6%, quizás asociado un poco a la temperatura, que en octubre fue un poco caluroso, pero uno ve que el consumo anual no se recupera, y cuando uno analiza los consumos por usuario, es decir, los kilovatios hora por usuario en un año, vamos probablemente, por lo que ya pinta estos 9 meses, porque eso es sacado con la facturación, el periodo 9, pero cuando uno proyecta los 12 meses, es probable que caiga respecto del año 2023. ¿Y esto, Luis, no discrimina de usuarios residenciales, de comercio? No, realmente la caída, digamos, cuando uno mira la composición de la demanda de la CPE, lo más significativo es el residencial, los grandes usuarios, el comercio y oficial. Son los 4 rubros. En los consumos de los grandes usuarios es donde se ve que el consumo cae menos. Claro. Pero el residencial y el comercio han tenido una baja. Una baja, y como digo, impacta de los dos lados. Primeramente porque es un indicador, y segundo porque esa venta de energía son las que aportan los recursos para el servicio eléctrico a atender la operación. Claro. Entonces, cuando yo en mi casa consumo 10 kilovatios hora menos, el tomestado tiene que seguir yendo, el de la guardia tiene que seguir yendo si se me quema un fusible. Entonces, toda la estructura tiene que estar, independientemente que yo consuma 10 kilovatios hora más o 10 kilovatios hora menos. Mientras haya ciertos márgenes, tiene que estar. Entonces, afecta por dos lados la caída del consumo. ¿Y se puede hacer una proyección de lo que se viene? Un verano que el Servicio Meteorológico Nacional anuncia caluroso, el Gobierno Nacional ya ha advertido de que puede haber cortes programados. ¿Esto puede afectar a nuestra ciudad, a las interconectadas? Yo creo que hay que tener en cuenta, digamos, lo primero es que en cuanto a lo que es la prestación del servicio de energía eléctrica, tiene una particularidad que lo distingue de otros servicios públicos, y es que cuando uno requiere una unidad de energía, en ese momento se tiene que generar, porque no hay posibilidad de almacenar en forma industrial.
Entonces, demando esto, en ese momento alguien tiene que generar. Y el sistema de transporte y distribución tiene que canalizar esa energía. Y si no, tenemos corte. Claro. Ahora, hace bastantes meses atrás, quizás unos 4 meses atrás, 5, hubo un documento que tuvo su origen en la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico, donde hablaban que bajo ciertos supuestos, en un verano de altas temperaturas, varios días de calor, y si no salía de servicio ningún grupo generador importante, es como que el sistema iba a trabajar tomándose una cierta reserva operativa que siempre hay que tener, como diciendo, estamos llegando a un límite. Si además de eso se da como una contingencia que un equipo generador importante salga de servicio o un tramo de la línea de extra alta tensión sale de servicio, puede venir un corte de energía. Eso fue un documento que circularizó, que circuló, y uno tenía como referencia a obras que habían estado licitadas, adjudicadas y que estaban a punto de celebrarse los contratos, cosa que después no ocurrió. Claro. Y cuando esto sucede, me parece a mí que pasan dos cosas. O uno tiene que tener un plan alternativo, el plan B, bueno, yo no firmo este contrato porque tengo esta otra salida, o me atengo a las consecuencias. Y el plan B no hubo, porque no hubo otras alternativas. Entonces, es como que tenemos que estar ateniéndonos a las consecuencias. Por lo que uno conoce, se advierte la probabilidad de altas temperaturas en la segunda quincena de febrero. Habrá que ver cómo nos va, pero también es cierto que uno no está haciendo futurología. Es decir, yo no puedo decir hoy que va a haber corte de energía. Lo único que se puede decir es que hay una probabilidad mayor porque hay obras que se habían pensado para sostener y dar ciertos refuerzos al sistema que no se concretaron. ¿Tiene lógica que haya sucedido eso? ¿Que se puede explicar? No, yo realmente no le encuentro una explicación, porque, a ver, si uno piensa que en los organismos de decisión y de conducción y de planificación hay gente experimentada, bueno, entonces, ¿cuál es la explicación de que ciertas obras no se hagan? Y si no se hacen porque colisionan con definiciones políticas, de política, bueno, yo hasta eso lo asumo que eso ocurra, pero tenés que tener una alternativa, y si no, al menos tomate la licencia de seguir unos meses más con algo que colisiona con tu política, pero al menos te asegurás un verano tranquilo. Pero realmente uno realmente es medio desconcertante, porque digamos, hay ciertas conductas o ciertas medidas que no se toman, y hay otras medidas que por ahí se toman y después ahí se vuelve para atrás. De hecho, la Secretaría de Energía ha tenido cambios de responsables recientemente, entonces digamos, realmente estamos en una situación compleja. En esta situación compleja, en la cual no solo están las cooperativas, que son las que terminan distribuyendo, sino gran parte de todo a los que incluye el mercado eléctrico, digo, la Cooperativa Popular de Electricidad se ha permitido hacer inversiones. Se ha permitido que en el balance que fue aprobado por unanimidad, por todo el cuerpo delegado y delegadas, bueno, inversiones importantes. La pregunta es, ¿se puede sostener ese nivel? ¿Es complejo de vaticinar? Te estoy pidiendo hacer un poco de futurología, pero digo, ¿es difícil? Como vos decís, la cooperativa en este ejercicio que ha terminado ha hecho inversiones importantes. Y la cooperativa ha hecho inversiones por más de 3.500 millones de pesos, que están en el orden, superándolo quizás un poco a lo que son los montos de las amortizaciones. Es decir, que se ha permitido hacer inversiones para sostener la depreciación propia de los bienes. Pero realmente esos niveles de inversión que se focalizan prácticamente en dos áreas, energía y telecomunicaciones, que son las dos actividades en el que, ya sea por su participación en los ingresos o por la dinámica propia de la actividad,
Me refiero a la participación en ingreso porque típicamente el servicio eléctrico es la actividad que aporta el 65% de los ingresos de la cooperativa. Y porque el servicio de telecomunicaciones, la dinámica propia de la actividad, hace que haya que estar permanentemente haciendo inversiones para poder estar a tono con el servicio que se demanda y lo que uno quiere ofrecer. Y la cooperativa ha focalizado en esas dos áreas y ha hecho inversiones importantes. Ahora bien, eso requiere, primero, tener recursos para poder sostenerla. La cooperativa en este ejercicio ha hecho esas inversiones y no ha recurrido a dilapidar los recursos que tenía ahorrados, no ha tenido que necesariamente ir a tomar un crédito que sea oneroso. Entonces, eso requiere entonces el compromiso de todos los asociados de pagar el servicio, lo cual veníamos viendo que se venía sosteniendo de forma bastante aceptable, más que aceptable, yo diría de buena, muy buena. Teniendo en cuenta el contexto. En este contexto. Y en los últimos meses estamos viendo un empeoramiento de ese resultado. No es una cuestión, digamos, alarmante, pero es una cuestión para prestarle atención como lo prestamos atención permanentemente, porque ese es un tema de cómo va el pago de la factura, es un tema que lo vemos, los sectores involucrados lo estamos viendo permanentemente. Pero requiere eso, requiere una buena administración sana, y esa buena administración sana es tomar las decisiones financieras aconsejadas, las decisiones financieras que no pongan en riesgo el capital de nuestros asociados, nuestras asociadas, y también estar pensando en cómo racionalizar los recursos de la cooperativa en pos de estos servicios, que además, no en el contexto particular económico que se vive, no ha impactado en la calidad del servicio. Entonces, no tenemos un servicio en el que los servicios sociales se prestan mal, los servicios de telecomunicaciones se cortan, no vuelven, no tenemos problemas que la energía esté horas y horas sin una zona sin energía. Entonces, digamos, y cuando digo esto, y el funcionamiento de la planta de gas, y el funcionamiento de artículo hogar, es decir, hemos tenido un desempeño con niveles de calidad de los que ya estamos acostumbrados, lo cual es un arma de doble filo. Porque cuando vos llegás a un estándar de calidad, después lo tenés que sostener. Claro. Y ya nuestros asociados saben que si van a comprar un electrodoméstico y después hay una falla y hay que responder por la garantía, saben que en la cooperativa pueden tener esa respuesta. Entonces, saben todas esas cosas. Entonces después los tenés que sostener. Sí, lo mismo que decías del servicio eléctrico, me quedé pensando en eso. Estamos acostumbrados a escuchar noticias de otras provincias, de otras ciudades como Buenos Aires, cortes de 2, 3 días, una semana, que acá las que vivimos hace mucho tiempo sabemos que no ha pasado y si pasara en algún momento 2, 3 horas ya empieza a llamar la gente más preocupada, ¿no? Porque está acostumbrada a ese estándar de calidad que mencionabas. Luis, déjame preguntarte por otro tema que viene debatiéndose en el seno de las cooperativas, que lo charlamos con Jorge el otro día, la ley hojarasca. Esta decisión de avanzar de parte del gobierno nacional con dar de baja varias leyes que entiende el gobierno, de acuerdo a las palabras del propio Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, que son leyes vetustas. Y hay una en particular que afecta de sobremanera a las cooperativas, o al menos así la entienden. Contale a la gente, más que a mí, ¿en qué la afecta esta ley que se busca derogar? El proyecto, digamos, de que ingresó al Poder Legislativo habla de un conjunto de leyes, como decís vos. La justificación son leyes vetustas que no se usan. Yo no soy un experto en el tema, así que pongámosle la cuota digamos, de creencia, en el sentido, digamos, que es así, pero al menos hay una que es una ley que se pretende derogar, invocando que es una ley antigua y que no se usa, y que es antigua, es cierto, tiene 38 años, que en la justificación del proyecto presentado dice que no se usa, y es una verdad a media, porque hay una parte, que es la ley 11380, pero que hay una parte de esa ley
que habla de una exención impositiva a las cooperativas. Es decir, concretamente habla de préstamos del Banco Nación, lo cual eso ya no se usará más, pero hay una parte donde dice taxativamente que los muebles, digamos los bienes inmuebles y las construcciones no tributarán tasas nacionales. Y dice eso nada más. Pero el tema es que posteriormente la ley que establece en forma transitoria, pero hace muchos años, una contribución para crear el Fondo de Educación Cooperativa y de Fomento Cooperativo, obviamente ese es un fondo al que tenemos que aportar todas las cooperativas. Claro. Y en esa ley, en esta última, que se instituye esa contribución, ese impuesto, remite a la 11380. Entonces, quiere decir que al derogar la 11380, hay parte de los activos de la cooperativa, que son parte de los edificios y parte de las construcciones, entre ellos las redes, claro, que antes se los quitaba de la base de cálculo del impuesto, pero si se deroga la 11380 van a estar. Claro. Entonces quiere decir que esa base de cálculo del impuesto va a aumentar y por lo tanto, consecuentemente, va a aumentar esa carga impositiva. Por eso yo digo, bueno, si se derogan leyes que han sido reemplazadas por otras, claro, que no están vigentes, parecería ser razonable que se tome una medida así, porque sería que es racional. Pero si hay una parte de una ley que está vigente, entonces ya estamos en problema. Y aparte, con un discurso algo contradictorio con el que viene llevando adelante el gobierno nacional, el propio gobierno nacional que viene diciendo, hablando de baja de impuestos. En este caso, restablecería impuestos. Mira, yo he tenido oportunidad de estar presente en una reunión de la Comisión de Economía y Seguimiento Tributario, que había algunos aportes respecto de esta ley, hojarasca, y había otros profesionales que comentaban, y algunos de ellos abordaban la temática de los cambios en los impuestos. Y en realidad lo que hablaban era que en realidad los impuestos que se habían bajado, el impuesto a la renta y a las personas jurídicas, digamos, de movimientos económicos importantes, digamos. Claro, claro. Como el impuesto a la riqueza, pero es el único que había disminuido. Lo cual entonces, digo, bueno, cuando uno se dice se disminuyen los impuestos, habrá que ver realmente cuáles son los que se disminuyen y habrá que ver también cuál es el efecto objetivo en la economía. Porque, a ver, si uno está en una actividad en la que la disminución de los impuestos genera algo, bien. Ahora, si esa disminución de los impuestos no genera una ampliación de mi actividad económica, una mejora, entonces solamente el que se beneficia es el titular de esa persona jurídica o esa persona física. ¿Se puede hacer un cálculo de cuánto sería, en cuánto implicaría o no se ha hecho todavía? Hay una evaluación que se hizo, es una estimación grosera, digamos, con información de diferentes cooperativas de La Pampa, donde se hablaba que de pagar 500 millones al año, se iba a pasar a pagar 1.700 millones al año, lo cual implicaba un esfuerzo económico importante para el movimiento cooperativo de La Pampa, y se dispara una segunda situación, que es decir, bueno, perfecto, ¿y qué hacemos con esta brecha? ¿Cómo se compensa? ¿Quién paga esto? Claro, ¿no? Claro. ¿Hay posibilidades, Luis, de, bueno, sé porque me dijo Jorge que estaban charlando, Jorge Páez, que estaban charlando con los diputados para intentar, bueno, explicar justo esta situación? Vos estuviste, recién mencionabas, en la comisión. Digo, ¿hay posibilidades de darlo de baja, de charlarlo, por lo menos? El diputado Rauschenberger invitó a FEPANCO para asistir a esa reunión.
Él estuvo interesado, ha tenido conversaciones con las cooperativas, ha tenido conversaciones con la CPE porque nos visitó. Lo que pasa es que todo depende del balance de fuerzas que haya en la legislatura, digamos, en el Parlamento. Y ahí nosotros, hay una realidad objetiva, es decir, hay iniciativas parlamentarias que han tenido un discurrir y después los mismos que votan en un sentido después votan en contra. Entonces, a ver, ahora hablo por mí. Si uno ve ese comportamiento, entonces no puede aventurar que puede llegar a pasar. No, porque, supuesto, digamos, parecería ilógico que alguien vote un proyecto de una manera y después, sin cambiar ese proyecto, vote en sentido contrario. O tome una actitud diferente, pero en sentido contrario, sin haber ningún cambio en el medio. Sí, es un poco extraño, mínimamente. ¿El resto de los diputados se pudieron comunicar? Luis, ¿sabes vos? No, que yo sepa no. No sé si ha habido contacto de FEPANCO, pero que yo sepa no. Un gusto recibirte. Gracias como siempre, a ustedes. Luis. Gracias por venir. Luis Ucero, el gerente general de la CPE, charlando con nosotros en la continuidad de este Leña Savioli. Nos vamos a una pausa, ¿les parece? Quédense, que ya venimos con más.